nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, iglesia. Gracias, Jenny, por tu siempre bendiciones. Gracias, Padre amado, por el privilegio que me das de estar aquí en tu casa con mis hermanos y hermanas, compartiendo esta hermosa palabra que el Señor siempre tiene domingo tras domingo para nosotros. Alimento, regalo del Señor, alegría y gozo a la vez. Todo se combina cuando uno escucha la palabra del Señor. Y esta palabra es muy pertinente, entiendo yo, con el tiempo que vivimos en estos momentos, el periodo de Cuaresma. Está en la tercera semana de Cuaresma. Y va consono con los planes que Dios tiene para esta iglesia, para este nuevo año y todo lo que poco a poco Dios está revelándonos día a día y nos está llevando como iglesia. Y es una alegría y gozo poder traer este mensaje que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo del 35 al 45. Marcos 10, versículo del 35 al 45. Marcos 10, versículo del 35 al 45. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que puedan, ¿verdad?, estar parados para reverenciar, ¿verdad?, y la palabra del Señor. El que no pueda por alguna condición, ¿verdad?, de salud, pues se puede quedar sentado. Al Señor no le molesta eso. Amén y amén. Y dice así: yo tengo la Nueva Traducción Viviente, un poquito diferente a la Reina Valera, pero es básicamente el mismo contexto y el mismo mensaje. Y dice así: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición?, preguntó él. Ellos contestaron: cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Entonces Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser el líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Palabra hermosa y poderosa del Señor. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a enraizarnos en este mensaje, Señor, y que tú, esta semilla, la siembra en cada uno de nosotros, Señor, y que dé fruto, y fruto que se multiplique, Señor. Gracias, Padre, por traer este mensaje que nos reta, que rompe moldes, que rompe esquemas en nuestras vidas, Señor, que nos inquieta y que nos incomoda, Padre amado. Gracias, Padre, y que nos ayude, Señor, a ser transformados, renovados y limpios en el proceso, Señor. En tu nombre poderoso hemos orado. Amén, amén y amén. Se pueden sentar, hermanos y hermanas. Este mensaje, hermanos y hermanas, me vino a mi corazón cuando estaba, ¿verdad?, en búsqueda, en la oración, y
Y pues vino pertinente para todo lo que la iglesia, ¿verdad?, en estos momentos está ahora mismo encaminándose en base a lo que el Señor quiere hacer con esta iglesia y va cónsono, ¿verdad?, también, definitivo, con el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad?, preparándonos, ¿verdad?, para la Semana Santa y ese momento de la pasión de nuestro Señor. Este mensaje es un mensaje de los últimos mensajes del Señor antes de Él llegar a Jerusalén. Jesús iba en camino ya para Jerusalén, iba ya llegando. Y estos mensajes y estas parábolas que el Señor trae a sus discípulos son mensajes elementales, esenciales y fundamentales en la vida del cristiano. Y definitivamente que el Señor está aquí a los discípulos dejándoles saber qué es lo más importante. ¿Qué es lo que realmente tiene peso y valor en la vida de cada uno de nosotros como cristianos? Y mientras yo leía este texto, me venía en la mente, ¿verdad?, el más grande. Me vino esa frase, el más grande. Porque si se fija en el texto, Santiago y Juan estaban buscando ser, ¿qué?, los más grandes. ¿Entre quiénes? Entre ellos. ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el más grande realmente? Amén, amén. En la vida de nosotros, en nuestras vidas, tenemos muchos personajes y muchas celebridades y muchos líderes, ¿verdad? Gente buena también, que son líderes, que son gente grande. Y los usamos como referencia, ¿verdad? Tenemos muchos de ellos, ¿verdad? Boxeadores en Puerto Rico. ¿Okay? Quienes realmente tienen una percepción de quién es el mejor boxeador de Puerto Rico, pues, ¿verdad? Hay muchas, ¿verdad? Que si Tito Trinidad, que si Wilfredo Gómez, que si así que realmente, pues, también tenemos que si grupos, ¿verdad?, musicales, de salsa, tenemos muchas, ¿verdad? Que el mejor gobernador de Puerto Rico, ¿verdad? Podríamos traerle esa pregunta también. ¿Quién ha sido el mejor superintendente de la policía de Puerto Rico? La lista puede ser inmensa, ¿verdad? Podemos traer muchos. El mejor baloncelista de la NBA, pues a nivel de Puerto Rico podría ser Barea, definitivo. Yo estoy de acuerdo con usted. Así que tenemos, ¿verdad?, a nivel de aquí del mundo, ¿verdad?, muchos líderes, ¿verdad?, gente que se consideran los más grandes en su categoría. La lista podemos seguir y podemos estar aquí varias horas, ¿verdad?, discutiendo quiénes son los mejores en cada una de estas categorías. Pero hay una cosa en común que lleva a todas estas personas a ser el mejor. Y es que todos quieren ser ¿qué? Número 1. Ninguno quiere ser el número 2, ni el número 3, ni el número 4. Ellos quieren ser lo mejor de todos, el número 1. No hay espacio para 2 ni para 3. Así que ellos quieren ser los peces gordos, ¿verdad? Cada cual en su área quiere ser esa celebridad, esa imagen. ¿Okay? Como dicen en Estados Unidos, el big shot, ¿verdad? La persona, o aquí le tienen otro nombre, pero no voy a entrar en eso, ¿verdad?, que lo transfieren con esa palabra. La necesidad de ser siempre mejor que los demás. ¿Okay? Ser mejor que los demás. ¿Okay? Ese siempre ha sido, ¿verdad?, la proyección que se quiere llevar, y la vemos siempre en las redes sociales, en los anuncios, es siempre ser mejor que los demás. Amén. A ninguno de nosotros realmente nos gusta, no sé
ese tipo de personas, nosotros muchas veces, ¿verdad? Eso de que tú quieres ser mejor que los demás como que choca y mucha gente no está de acuerdo con ese, ¿verdad? De que es creerse mejor que los demás. Amén, humilde siempre, humilde. Y esa es la lección bien sencilla, jóvenes, de este texto. ¿Ok? No ser mejor que los demás. ¿Ok? Algunos discípulos necesitaban ser número uno. Mira qué interesante que este texto, ¿ok? Entre los mismos discípulos habían que riña, envidia, diferencia, ¿ok? Habían un grupito que se creían mejor que los otros, ¿ok? Mejor que los otros discípulos. Así que algunos discípulos tenían la necesidad, algunos tenían esa necesidad de ser mejor, de poder siempre ser reconocidos por encima de los otros del grupo. ¿Okay? Querían ser esas celebridades religiosas, ¿okay? Celebridades religiosas, líderes de la manada, ser los líderes del grupo. ¿Okay? Pero mucho cuidado cuando uno exige ser líder, porque ser líder tiene unas responsabilidades bien fuertes. ¿Okay? De lejos se ve muy bonito ser uno líder, pero la gente no conoce el trayecto y el camino que se necesita para llegar a ser líder. Todo el mundo ve cuando la persona ya está aquí, llegó al punto donde está, ¿verdad? Ha sido reconocido y tú estás en ese momento ahí teniendo esa experiencia allí de ver a esa persona, pero tú conoces realmente cuánto le costó a esa persona llegar allí, lo que tuvo que pasar para llegar allí. Amén. Amén. Así que es interesante ver que algunos de estos seguidores, algunos de estos discípulos que estuvieron con Jesús mucho tiempo, más de casi 3 años, ¿verdad? 3 años con Él, que vieron sus milagros, que vieron el poder de Jesús, caminaron con Él y pasaron mucho tiempo con Él. No pudieron entender que Jesús los invitaba a ser ¿qué? A ser siervos. A ser siervos. Mucha gente en este tiempo que camina cerca con Jesús, bien cerca de Jesús, todavía tampoco entienden que lo más grande del reino de Dios es el que tiene un corazón de siervo. Y todavía en el siglo XXI pasa esto. Somos discípulos ahora. Somos discípulos del Señor. Seguimos esa trayectoria, pero seguimos todavía que batallando con esto de que todavía no entiendo. O muchas veces no queremos entender. O nos hacemos los desentendidos. En este texto está pasando algo bien interesante, hermanos y hermanas. Es que Santiago y Juan, junto con Pedro, fueron los primeros de estar íntimamente relacionados con Jesús en una experiencia maravillosa que fue ¿qué? La transfiguración. Ellos tuvieron, ¿verdad? El Señor los llamó aparte, los llevó a la montaña y Jesús se transforma, ¿verdad? En Jesucristo, ¿verdad? El Jesús de la gloria, el divino, no el Jesús humano histórico. Entonces ellos ven esa transferencia de Jesús. Ahí estaba Moisés, estaba Elías. Tuvieron una experiencia maravillosa y en ese momento ellos se sentían que ellos estaban en el tope del mundo, estaban en el tope, the top of the world. Se sentían en el éxito, tú sabes, allá en el jet set de lo máximo, ¿ok? Y estaban teniendo una experiencia religiosa nunca experimentada y vista, porque es uno de los textos, ¿verdad?
más fuertes y relevantes donde podemos ver ese destello visual a lo mejor del reino de Dios o de ese Jesucristo glorificado a un nivel que no lo podemos entender. Su rostro, el rostro de Jesús se brillaba como el sol, dice el texto. Así que Pedro, Santiago y Juan tuvieron una experiencia aquí bien exclusiva, ¿verdad? Mientras tanto, los otros 9 discípulos estaban en el valle, no en la montaña, en el valle, tratando de sanar un niño. Pero no pudieron sanarlo. Y cuando Jesús baja con estos 3 apóstoles, que vienen, mira, con el pecho inflado, nosotros somos aquí los exclusivos, los celebrity, estamos con el jet set, tú sabes, con el grupo exclusivo. Llegan, Jesús tiene que intervenir porque por falta de fe estos 9 discípulos no pueden ¿qué? Sanar al niño. Y entonces, ¿qué usted cree que pasó aquí? Mientras iban caminando para Capernaum, que van dirigiéndose para Capernaum, el viaje era bien largo y extenso, y están conversando, tienen mucho tiempo para hablar. Y Santiago y Juan traen el tema de que ellos quieren estar, pues como Jesús los invita a esa experiencia única, a ellos entonces se les sube los humos. ¿Ok? Y empieza la discusión y los ánimos se caldearon. Y los discípulos empiezan a tener una discusión entre ellos, bastante fuerte. El texto no dice quién creó la problemática, pero yo en base a lo que voy leyendo, pues me voy dando entendido que Santiago y Juan comenzaron el revolú. Y debido a esta experiencia que tuvieron exclusiva, que habían tenido con Jesús en la montaña, pues se les subieron los humitos y se creían superior a los otros discípulos. Así que, y como los otros 9 discípulos no habían podido sanar al niño, pues entonces tampoco da a entender que ellos no estaban muy metidos, ¿verdad? Fueron como denigrados. ¿Ok? Eso es entre ellos, ¿verdad? Eso no pasa en la iglesia, son solamente ellos allá, los discípulos. Sí. Y Jesús escucha la discusión. Obviamente Jesús sabe lo que está sucediendo, Él es Dios, ¿verdad? Pero siempre Jesús comienza todo con una pregunta y le dice, ¿de qué están hablando? Sabiendo Jesús lo que está pasando, definitivo. Y al principio todo el mundo se quedó en silencio porque estaban abochornados de lo que estaba aconteciendo, se sentían hasta abochornados. Y entonces, ¿por qué ellos se quedan en silencio, verdad? Porque estaban discutiendo entre ellos mismos quién era el mejor de ellos. Estaban ellos dividiéndose, tú sabes, todo esto. Jesús le dice, bien sencillo y bien claro, hermanos y hermanas, le dice, si alguien quiere ser el primero y el más grande, debe ser el último de todos y tiene que ser siervo de todos. Y entonces Jesús toma a un niño, cogió un niño como ejemplo y lo pone en su falda y dijo, al menos que no se vuelvan sus propios intereses y gloria personal y no se conviertan en este niño, si ustedes no dejan sus intereses personales y su orgullo y no se convierten en un niño que tiene una mentalidad que es limpia, sencilla, sin maldad, ¿ok? Y no se vuelvan como este niño, nunca entrarán al reino de los cielos. Cualquiera que se humille como este niño es el más grande en el reino de los cielos. Los discípulos entendieron el mensaje. Los discípulos entendieron el mensaje. Pero los discípulos en este momento entendieron el mensaje que ustedes creen, ¿sí o no? ¿Ah? En este momento no lo entendieron. Lo entendieron más adelante, pero en este momento no lo entendieron. Santiago y Juan seguían sin entender. Ellos todavía, Jesús le habló de esto y ellos no entendieron. No pudieron entender esta simple lección de Jesús, sino algo tan claro y sencillo. Si alguien quiere ser el más grande, tiene que ser el último de todos y el sirviente de todos. Desafortunadamente, Santiago y Juan continuaron siguiendo a Jesús. Sí, siguieron a Jesús, siguieron con él, pero seguían sin entender.
seguían sin entender el mensaje tan sencillo y tan claro. No entendieron de qué se trataba de Jesús. No entendieron que había que seguirlo a Él. Volvemos al texto ahora, trayendo esto para que puedan entender, ¿verdad?, de dónde surge esto, este background. Volvemos al texto y tenemos a Santiago y Juan que se acercan a Jesús. ¿Y qué le piden Santiago y Juan? Queremos que hagas algo por nosotros. Y no solamente le piden que hagan algo por ellos, le piden ellos a Jesús. Le dice, quiero que hagan algo por nosotros y que nos concedan lo que sea que te pidamos. Eso es una expresión bien egoísta y egocentrista de unos discípulos pidiéndole al maestro que lo que yo quiera, tú me lo tienes que dar. Una actitud arrogante totalmente. Pero Jesús le sigue el cuento a ellos, porque Jesús los sigue, los deja, le da gabela, como dice uno aquí, ¿verdad? Le da gabela. ¿Qué quieres que haga por ti? Jesús le hizo esa pregunta a los discípulos. ¿Qué quieres que haga por ti? Y esa pregunta, hermanos y hermanas, Jesús también nos las hace a nosotros. Porque somos como esos discípulos, algunas veces nos atrevemos a ir a donde Jesús a pedirle cosas que no nos las merecemos. Caemos en eso también. Señor, yo quiero esto. Señor, yo quiero lo otro. Yo quiero que tú me resuelvas esto. Y yo quiero pedirte esto, pero yo quiero que me lo concedas. Esto es para ahora. Lo necesito ahora. El Señor nos dice, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué queremos de Jesús? Esa es la pregunta. ¿Qué quieres de mí? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Qué estamos buscando del Señor? ¿Cuáles son nuestras intenciones reales? ¿Estamos siendo sinceros con el Señor? Porque Santiago y Juan en este momento le responden con egoísmo. Eso es así. Y con corazones egoístas. Déjanos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. Cuando vuelvas de nuevo en tu gloria. ¿Qué clase de pensamiento es este? Cuando vengas con tu ejército y vengas, ¿qué? Al juicio final, yo quiero estar allí contigo al ladito. Amén. Querían ser el número 1 y el número 2. Querían tener la medalla de plata y de oro. Obviamente, ¿qué está pasando aquí, hermanos y hermanas? Santiago y Juan, ¿qué? ¿Todavía no entienden? ¿No entienden el mensaje del Señor? ¿Qué es lo que conlleva ser siervo? Y Jesús le dice, ustedes no saben lo que piden, hermanos y hermanas. Nosotros sabemos lo que pedimos. Cuando nos paramos frente al Señor, ¿sabemos realmente lo que pedimos? Pedimos de corazón. ¿Pedimos porque hay una necesidad o pedimos para nuestros propios intereses? ¿O por caprichos personales? Jesús le dice a Santiago y a Juan, de nuevo, vuelve de nuevo. El que quiera ser líder entre ustedes debe ser sirviente. Y me imagino que miraba a Santiago y a Juan, pero miraba a los discípulos también que estaban allí. Volvió de nuevo. Varias veces, ¿ok? El que quiera ser líder entre ustedes debe ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. ¿Usted está viendo la contradicción? ¿Esclavo versus qué? Versus una posición de privilegio. Esclavo, y ellos no seguían sin entender, o no querían entender, o se les nubló la visión. O quedaron ciegos de entendimiento.
o vemos lo que queremos ver, escuchamos lo que queremos escuchar. Porque la realidad es, hermano y hermana, que ser siervo es ser esclavo. Y usted sabe lo que es un esclavo, ¿verdad? Usted está para servir a los demás. Un esclavo sirve a los demás. No se sirve a sí mismo. Y Santiago y Juan estaban fuera, picando fuera del hoyo. Y después le dice, pues ni aún ni el Hijo del Hombre. En otras palabras, pues ni aún ni yo, que soy Jesús, Dios hombre, vine para que me sirvieran ustedes, sino que vine a servir también. Vine a trabajar. Yo vine aquí a darlo todo. Mi energía, mi vida, mi cuerpo, todo por ustedes. En rescate de ustedes y de la humanidad y de todos los que vienen detrás de ustedes. Pero ustedes pueden entender que a este punto todavía Santiago y Juan no lo entendían. Todavía. Moraleja de este mensaje, hermanos y hermanas, es poderoso. Porque nos demuestra este texto que usted puede ser discípulo de Jesucristo como Santiago. Y Juan, usted puede tener muchas posiciones y muchos títulos y todavía no entender lo que cuesta seguir a Jesús. Usted puede estar aquí predicando en este púlpito y puede ser que usted todavía no entienda lo que es ser un siervo. Eventualmente Santiago y Juan lo entendieron a la larga. La persistencia del Señor siguió ahí hasta que yo lo entendí. Pero en este momento, y lo mismo pasa con nosotros, hermanos y hermanas. Y aquí ahora se vira, ¿verdad?, la tortilla, ¿verdad?, hacia nosotros. Porque siempre hay un mensaje de la palabra del Señor que es pertinente para cada uno de nosotros. Y esto se aplica a nuestra vida cristiana también. Somos discípulos ahora del siglo XXI. Ellos eran los de ese momento, ahora somos nosotros. Y lo mismo pasa con nosotros. Podemos ser seguidores de Jesús, caminar con Jesús, hablar con Jesús, compartir con los mejores amigos de Jesús y todavía no entender lo que es servir a otros. Podemos usar palabras maravillosas, modas religiosas, lo último de la avenida a nivel religioso, una asistencia perfecta a la iglesia, pero todavía no entender las cosas básicas de la vida que Jesús estaba tratando de enseñar a Santiago y a Juan y que hoy nos están tratando de enseñar a ti y a mí. La persona más grande, hermanos y hermanas, al lado de Dios es aquella que tiene un corazón sensible y humilde al servicio de Dios y de otros. Ese es el siervo o el que está hablando Jesús. Podemos contar muchas historias de personas que tienen el corazón y las manos de Jesús. Y no necesariamente son personas que vienen a la iglesia. Hay muchas personas cristianas que están haciendo un trabajo maravilloso. Y aquí en nuestra iglesia bautista de Yabucoa tenemos un grupo maravilloso de líderes que trabajan calladitos, humildes y hacen. Y son muchos. Y en eso estoy bien contento. Pero también tengo que reconocer que hay gente que no es de la iglesia, que están allá afuera ahora mismo, dejando sus familias, sacrificando sus hijos y hasta estando presos. Están presos ahora mismo por alguna causa, o por defendiendo la ecología, o defendiendo los planetas, o defendiendo las mujeres, los niños, todo lo que hay. Y hay mucha gente allá afuera. Y de ese es el siervo que el Señor está hablando, de esos siervos anónimos que no buscan que no buscan reconocimiento, que hacen las cosas calladitos, pero Dios está mirando con los ojos y está viendo: siervo, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y ese es el que Dios ama, y ese es el que Dios busca, el que hace sin interés.
Los siervos tienen siempre un corazón amoroso. Usted tiene que ser amoroso, hermano y hermana, en esto. Usted tiene que amar a la gente. Usted tiene que amar a la gente con sus pros y sus contras. Y tiene que tener unas manos trabajadoras. No es solamente decir te amo, no. Tus manos tienen que ser manos de trabajo. Usted tiene que trabajar. Usted tiene que tener dos cosas para ser siervo: corazón y manos. Corazón de siervo, pero manos para meter mano. No solamente un corazón de siervo que ve la necesidad de otro. No solamente un corazón de siervo que siente el dolor de otros que pierden sus hogares en terremotos, en huracanes, en pandemia. No solamente un corazón empático con los que han perdido sus trabajos, ingresos. Seguros que eso nos está pasando, vivimos eso, es una realidad. Los siervos siempre tienen un amoroso y generoso corazón, pero también tienen las manos para hacer el trabajo sucio. Están ahí para trabajar, para moverse. Manos que hacen todas las comidas. Manos que limpian las mesas. Manos que lavan los trastes. O que lavan los pies como Jesús. Manos que actualmente están ayudando a personas necesitadas. Corazón y manos. Ese es el siervo y la sierva que el Señor busca en cada uno de nosotros y que buscaba en sus discípulos. Jesús nos enseña hoy, hermanos y hermanas, que el que quiera ser el más grande entre vosotros debe ser siervo. Usted no puede ser discípulo de Cristo sin ser siervo. Usted primero es siervo y después es discípulo. Sin tener las manos y el corazón de siervo, usted no puede ser siervo. Tiene que tener unas manos y un corazón dispuestos a ponerlos en acción. Ser siervo es un deber, es una demanda que el Señor nos pide. De la misma manera que el agua moja y el fuego calienta y el hielo enfría, un seguidor de Cristo debe ser un siervo. Si un seguidor de Cristo no es un siervo, no es un discípulo. Ser siervo tiene que ver con actitud y acciones. Usted tiene que tener una actitud correcta y a la misma vez accionar. El corazón y las manos es de un siervo, pero también la mente y el movimiento. Su mente y cómo usted reacciona a la necesidad. El Señor nos invita a ser siervos de todo. No solamente ser siervo de un grupo o de una iglesia o de un grupito o una comunidad. Tenemos que ser siervos de todo, hermanos y hermanas. De nuestro matrimonio, de los niños, de los envejecientes, de nuestros padres, de nuestra familia, los esposos y las esposas, en los trabajos. Jesús nos invita a ser siervos de toda la raza humana, hermanos y hermanas. Estamos aquí para servir a todo el mundo, sin importar sexo, religión. Aquí estamos para servir. Las parábolas de Jesús siempre hablaban de las cosas de la vida cotidiana. Hablaba de usted, de mí, porque para el Señor la iglesia es usted y es yo. El Señor no hablaba a ninguna iglesia, el Señor no hablaba de parte de ninguna denominación, hablaba de usted y de mí. Usted y yo somos la iglesia, usted y yo somos los siervos, usted y yo somos la materia prima. Todo lo demás complementa la iglesia, pero usted y yo somos lo más importante. En la vida hay cosas importantes, hermanos y hermanas, seguro que sí, hay muchas cosas importantes. Pero Jesús aquí nos está diciendo en este texto que ser siervo
es central en la vida del cristiano y del que sigue al Señor. Y para poder ser discípulos de Jesús, usted tiene que ser siervo. Usted tiene que ponerse con las manos en el arado. Para vivir como siervo de Jesús, la esencia de lo que es ser un ser humano, sea que siga o no siga a Jesús, usted tiene que ser siervo independientemente. Y cuando usted ama a los demás y usted ayuda a los demás, usted es siervo, independientemente de su creencia religiosa. Dios lo mira con buenos ojos, porque usted está haciendo lo correcto, usted está ayudando a la gente. Mucho o poco, todo lo que usted pueda hacer, Dios lo ve con alegría y con gozo y es una victoria. Los mejores seres humanos de la historia han sido aquellos que han servido para el bienestar de los más pobres. Ellos han descubierto la gema de la vida. Lo más importante de la vida es servir. Es dar de lo que tenemos. Es dar de lo que Dios nos da y recibimos para el beneficio de otros. Y morir a nosotros mismos por los demás. Hermano, escuche esto bien. Morir a nosotros mismos por los demás. Por eso yo amo a Jesús. Porque Jesús era profundo en la forma en que vivió y murió. Jesús vivió intensamente lo que es ser siervo. Nos dio un ejemplo único. Nos dejó el camino ya trazado de por donde teníamos que caminar. Y lo vivió intensamente. Él era profundo también en lo que enseñaba de Dios. La profundidad de él, de enseñar lo que Dios tenía que traer. Su Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, que es el mismo. Él fue siervo, Jesús fue siervo y nosotros somos siervos también de nuestro Padre Celestial. Nos toca hacer lo mismo. El que quiera ser el más grande, hermanos y hermanas, ¿verdad?, debe ser siervo de todos, de todos, de todos, de todo lo que está allá afuera. Si usted quiere realmente seguir como el Señor va ahora mismo encaminado hacia Jerusalén, a culminar la servidumbre de Él, con el honor más grande que es dar la vida por la humanidad. Lo dio todo. El que quiera ser el más grande debe ser siervo de todos. Amén, amén, amén. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú has traído esta palabra, Señor, porque hay un deseo ardiente de muchos hermanos y hermanas, Señor, que tú has puesto en sus corazones, Señor, el servir, entregarlo todo, Señor, en dar de lo que tienen para los demás, Señor. Gracias, Señor, porque tú has inquietado nuestros corazones, el de la pastora, el liderazgo de nuestra iglesia, Señor. Y hay unos planes, Señor, que tú estás delineando en esta iglesia, Señor, Bautista de Yabucoa, Señor. Aviva el fuego y el hambre y el deseo de servir en cada uno de nosotros, Señor. Dentro de nuestras circunstancias, Señor. Abre los caminos, Señor. Rompe murallas, cadenas, Señor. Cosas que impidan, Señor, que nuestros hermanos y hermanas no puedan aportar de su tiempo y de su espacio a nuestra iglesia, Señor. Inquiétanos, Señor. Háblanos a cada uno de nosotros, Señor. Quita, Señor, nuestro egocentrismo, nuestro egoísmo, Señor, si hay alguno en este momento, Señor. Que podamos, Señor, dar con alegría y con gozo de lo que podamos dar, Señor. Que podamos estar dispuestos a dar nuestras manos y pies para la gloria y la honra tuya y para el reino que está presente y el venidero que viene en camino, Señor.
Gracias te damos, Señor, porque nos preparamos, Señor, para la Semana Santa, Señor. Y no hay nada mejor que servir a los demás y servir a todo el mundo, Señor. Gracias, Padre, por este mensaje, Señor, y que podamos atesorarlo y que dé frutos, Señor, en su tiempo y en su espacio. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, iglesia. Amén. Damos gracias al Señor una vez más porque sabemos que el mensaje